Buenos días, nosotras somos las Supernenas y les vamos a hablar sobre la gastroenteritis aguda. Puntualizaremos sobre aspectos como pueden ser las causas, los signos y síntomas y cómo prevenir la enfermedad. La Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica define la gastroenteritis aguda como la reducción de la consistencia de las evacuaciones, siendo líquidas o semilíquidas, y un incremento en la frecuencia de las mismas, siendo más de 3 en 24 horas. Para considerarla como aguda, su duración debe ser inferior a 2 semanas y normalmente no dura más de 7 días. Tiene más valor el cambio de consistencia que el aumento de su frecuencia, muy especialmente en lactantes que acostumbran a tener deposiciones frecuentemente. En cuanto a los datos epidemiológicos, la gastroenteritis aguda es una de las enfermedades más frecuentes en niños menores de 5 años, siendo la segunda causa de morbilidad y mortalidad infantil en el mundo, después de la neumonía. En los países desarrollados no supone prácticamente riesgo de mortalidad, pero es muy frecuente en Europa en niños sanos, con una incidencia anual aproximada de 0,5 a 2 episodios en menores de 3 años. Una gastroenteritis es una inflamación intestinal que se produce a través del contacto con una persona infectada o por ingerir alimentos o aguas contaminadas. La persona que lo transmite puede no haberse lavado bien las manos después de haber ido al baño y luego manipula los alimentos que come. La mayoría de las gastroenteritis agudas son producidas por bacterias, virus o toxinas procedentes de bacterias. A continuación nombraremos los virus, bacterias y toxinas más comunes. El norovirus es el virus que provoca mayor frecuencia de la enfermedad a través de los alimentos en todo el mundo. El rotavirus es la causa más frecuente de gastroenteritis en niños. Los virus producen el 80% de los casos de gastroenteritis aguda, siendo el rotavirus el más frecuente y afectando sobre todo a los niños de menos de 4 años. En cuanto a la gastroenteritis aguda bacteriana, podemos destacar Campylobacter, Salmonella, Shigella, Aeromona, Yersinia y E. coli, entre otras. Los parásitos como Cryptosporidium y Giardia tienden a producir episodios más prolongados de diarrea. Respecto a la fisiopatología, sabemos que la diarrea aparece cuando el volumen de agua y electrolitos presentes en la luz intestinal supera la capacidad de absorción del colon, con la consecuente eliminación aumentada por las heces. Este daño lo causan los patógenos en la mucosa intestinal y en la hidrolasa a través de la invasión o toxicidad de la mucosa intestinal, produciendo un daño físico o funcional en la misma, con la consecuente disminución de la absorción del colon de agua y electrolitos y una mala absorción de lactosa y otros nutrientes. Esto hace que favorezca la deshidratación y la mala nutrición por un aumento de la eliminación de las heces. Respecto a los factores de riesgo, sabemos que existe una serie de personas que son más habituales que padezcan esta enfermedad, como pueden ser los niños pequeños, que se encuentren en centros de cuidados infantiles, ya que pueden ser particularmente vulnerables porque su sistema inmunitario tarda en desarrollarse. Los adultos mayores que se encuentran en residencia son vulnerables porque su sistema inmunitario se debilita y son menos eficaces. Por otro lado, también son los niños en edad escolar, religiosos o personas que viven en residencias de estudiantes, ya que cualquier lugar donde se reúnan grupos de personas en ambientes cerrados puede ser un entorno de transmisión de infecciones intestinales. Y por último, cualquier persona que tenga un sistema inmunitario debilitado y deprimido. Los signos y síntomas de la gastroenteritis pueden ser diarrea acuosa, generalmente sin sangre, dolores y calambres abdominales, náuseas y vómitos o ambos, dolores de cabeza o dolores musculares ocasionales, febrícolas. Según la causa, los síntomas de la gastroenteritis viral pueden aparecer en un plazo de 1 a 3 días. Además, la pérdida de líquidos a consecuencia de la diarrea, vómitos y fiebre puede llevar a una deshidratación, con una bajada de la presión arterial produciendo mareos o pérdidas del conocimiento al incorporarse. El diagnóstico de la gastroenteritis se realiza a través de una valoración de los síntomas, una exploración física y la frecuencia de datos similares en el entorno. Para diagnosticar el tipo de patógeno causante de la enfermedad, se realiza un análisis de heces para detectar si la infección es vírica, bacteriana o parasitaria, y un análisis de sangre que sirve para saber si existe deshidratación o daño en la función del riñón. En cuanto al tratamiento, este se basa en unas medidas generales
y en unas medidas específicas. Las medidas generales son reponer líquidos y electrolitos perdidos durante la diarrea, dieta absoluta durante 24 y 48 horas y medicamentos para la diarrea, como puede ser la loperamida, diarrea con fiebre, paracetamol y diarrea con vómitos, primperam. En cuanto a las medidas específicas, los antibióticos solo se recetarán si existe mucha fiebre, sangre en heces, paciente anciano, enfermedad anterior grave o válvulas de corazón artificiales. Tienes que ir al médico. Si no retienes líquidos en 24 horas, vomitas o vomitas con sangre, padeces deshidratación, sangre en heces o fiebre por encima de los 40 grados. Y en niños, urgencias sí, tienes fiebre por encima de los 40, lo notas aletardado o muy irritable, tiene molestias o dolores, padece deshidratación y si encuentras sangre en heces. Lavado de manos. Utiliza artículos personales individuales en casa, es decir, utiliza una vajilla solo para ti. Mantén una distancia de seguridad con personas que tengan el virus. Desinfecta las superficies duras de tu casa, como pomos de la puerta, el pollo de la cocina. Inspecciona tu centro de cuidado infantil, es decir, si tienes el niño en la guardería, que tenga el baño o la zona de cambiar los pañales alejado de la cocina y del comedor. Toma precauciones cuando viajes, no bebas agua del grifo, pues puede estar contaminada. Tienes que tener cuidado con los alimentos. Lávate siempre los dientes con agua embotellada y evita alimentos crudos. Y en algunos países existen algunas vacunas, como en Estados Unidos. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado. Ah, por cierto, no olviden lavarse las manos después de salir del baño. Sí, eso. Sí, eso.